El presidente anunció exultante que bajó el índice de pobreza a un 25,7%. Festejó como un gol a Brasil en el Mundial, que haya habido menos pobres en el segundo semestre de 2017. Claro, siempre en comparación con los 2 años previos, en los que ya gobernaban ellos. Pero la pobreza se había dejado de medir en 2013 oficialmente, y al INDEC de Moreno ya no le creía más nadie desde 2008 más o menos. ¿Se puede afirmar que bajó la pobreza durante 2017? Sí. ¿Que hay menos pobreza que en los mejores años de la economía kirchnerista? No. ¿Que estamos mejor ahora que a fines de 2015 cuando tomaron el gobierno? Bueno, los árbitros más creíbles cantan empate, pero en realidad es imposible saberlo porque primero rompieron el INDEC y después lo apagaron. Y la verdad, midiéndosela a uno mismo, la pobreza siempre va a seguir ganando. Lo que no le conviene a Macri es festejar mucho, porque con la inflación y los tarifazos de este año, la próxima medición va a mostrar más pobres que ahora seguro. Van a terminar quedándose con las ganas de gritarlo, como nos pasa cuando está por hacer gol cierto delantero. Otro motivo para el no festejo es que el ministro de Energía anunció la quinta suba del gas en 2 años y piquito, con facturas que ya subieron al triple en promedio y que auguran un invierno bastante crudo. Pero Aranguren no terminó en boca de todos por eso, sino porque dijo que sigue teniendo sus ahorros afuera del país. Le preguntaron si pensaba traerlos a la Argentina y respondió que por ahora no, hasta que todos recuperemos la confianza en el país. Es tan alucinante lo de Aranguren que uno no sabe por dónde empezar. ¿Nosotros le tenemos que pagar la luz con aumento cuando tengamos confianza en que no se va a cortar más, por ejemplo? ¿Él no le tiene confianza a su jefe o es un problema de diván? Digo, porque es ministro hace 2 años y medio y por ahí es un problema de confianza en sí mismo. ¿Necesitará un shock de autoestima? Bueno, al día siguiente el presidente le podría haber dicho a Aranguren que confíe, que no sea tan malo, y podrían haber anunciado juntos la repatriación de esos ahorros. Pero no, dijo esto. Aranguren dejó su actividad privada, donde le iba muy bien, donde estaba muy bien remunerado, para hacerse cargo del mayor despelote que dejaron los kirchneristas. Para. ¿Usted dice, presidente, que le tenemos que hacer un monumento a Aranguren, entonces? ¿Lo tenemos que hacer a él arriba de un medidor, con una factura sin subsidio, montado en una garrafa chiquita que ya no baja de 200 pesos, o por ahí con una valija N6 yéndose a depositar plata a Holanda? ¿Deberíamos poner acaso un kiosco en un país en el que todavía ni sus ministros consideran confiable? En fin, crisis es igual a oportunidad, dice el famoso ideograma chino, y oportunidades cazan los emprendedores como Andy Freire. ¿Vos te sentaste a pensar cómo podés convertir en plata todos esos lugares de tu casa que durante las vacaciones te van a quedar sin usar? Paso a listarte. Primero, el jardín. ¿Sabés que se empiezan a alquilar los jardines para hacer camping? El quincho, la parrilla, el asado, el sillón de tu casa, el cuarto que no usás, todo eso, la bicicleta, el auto, todo eso lo podés alquilar, usar, poner a disposición durante tus vacaciones y hacerlo plata. Ahora que desmantelaron el Ministerio de Modernización que conducía el gurú del emprendedurismo, ¿seguirá su consejo el gobierno y se lo alquilará a turistas? ¿Y si después siguen alquilando dependencias del Estado en desuso? El CONICET, por ejemplo, acá en el corazón de Palermo, es ideal para una cervecería artesanal. La oficina anticorrupción, nuevita, casi sin usar. Y si la cosa funciona, ¿por qué no alquilar también la cara de Aranguren de repente? Con un material tan duro, el magnate de los viajes espaciales Elon Musk puede hacer un transbordador espacial súper resistente a Marte, y con lo que saque el gobierno recupera lo que se pierde el bloque de legisladores en canje de pasajes. Y hasta por ahí le sobra un puchito para la campaña 2019. Tierra fértil la Argentina, ¿no? Ideal para que crezcan los brotes verdes. Gracias por sintonizar Brotes Verdes aquí en la pantalla de C5N. Nos metemos en uno de los temas de la semana económicos para arrancar, el tarifazo, que brilló por su ausencia el fin de semana en los diarios de mayor circulación, pero que le pega un sacudón a la inflación de abril importante. Peajes, gas, otros servicios vinculados al gas, como el GNC, por ejemplo, para el transporte, los peajes urbanos, que también aumentan en simultáneo con los peajes de las rutas, el boleto del transporte público, que no sube en el subte, pero sí en el tren y el colectivo, son algunos de los condimentos que empujan el índice de precios de este abril, después de un marzo que cerró por encima del 2% según las consultoras afines al gobierno. El INDEC todavía no dio su veredicto. Pero hay un tarifazo del que curiosamente se habló muy poco, y digo curiosamente porque es la forma de cocción y calefacción que utiliza el 42% de los argentinos. Me refiero a las garrafas.
Las garrafas, según el ministro Juan José Aranguren, iban a subir solamente un 16%. Pero hay un truquito, una trampa en ese anuncio que hizo el gobierno respecto del gas de los pobres, que sube mucho más que el gas de los afortunados, la otra mitad de la Argentina, ese 60% que tenemos servicio de gas en red y que venimos pagando menos hace mucho tiempo que el gas que utilizan los sectores menos pudientes y los de las provincias postergadas por el tendido de red de gas. ¿Cuánto aumenta el gas para los pobres? Es lo que calcularon dos científicas del CONICET y que ahora les vamos a mostrar a ustedes. Primero, la tarifa del gas, la garrafa de 10 kilos, en su precio máximo de referencia, aumenta lo que dijo Aranguren, de 185 a 216 pesos. Esto es el precio de referencia. Se respeta solamente si uno vive cerca de la distribuidora de garrafas. Si no, le cobran 250, 260, 280. Pero esto, estamos hablando del precio de venta a quien lleva su garrafa y la recarga. Una garrafa que si la usa para calefaccionarse, una familia tipo, por ejemplo, no le dura más de una semana. Si la usa para cocinar solamente, como están haciendo muchas familias pobres, que empiezan a quemar leños para calefaccionarse en su casa, tengamos en cuenta que se avecina un invierno crudo, bueno, quizás la pueden estirar hasta un mes. ¿Cuál es el truco? ¿Por qué aumenta más que el gas de los ricos, el gas de los pobres una vez más? Bueno, porque desde principios de 2015 cambió el sistema de subsidio a la garrafa. Antes había una garrafa social que la verdad no se conseguía ese precio en ningún lado. Entonces, ¿qué hicieron a principios de 2015? Cambiaron esto y en vez de subsidiar al que vende la garrafa, subsidian al que la compra. Le transfieren a los jubilados y a los beneficiarios de planes sociales un monto que compensa lo que vale la garrafa en el mercado. Ahora, ese monto, ¿saben cuánto aumentó con este aumento de la garrafa? Sí, no soy Luis Brandoni. 3 pesos. 3 empanadas. Fíjense en esta placa lo que aumenta, lo que le devuelven a la población vulnerable por garrafa comprada. Sube de 128 a 131 pesos. Esto según el estudio que acaban de hacer y que accedimos en exclusiva las investigadoras Lara Bernstein y Cecilia Grafczynski, del CONICET ambas. Una en la UBA, otra en la UMED. Con eso, con ese saldo y con esa diferencia, lo que arroja en realidad el incremento es que cuánto termina pagando la persona pobre, de bajos recursos, jubilada, que depende del gas en garrafa para calefaccionarse o para cocinar. Esto que ustedes van a ver acá, este es el precio neto de la garrafa en el mercado, siendo optimistas, o sea, en el mejor de los casos pagan la garrafa a 216 pesos, menos el subsidio o lo que reintegra el Estado, queda así, queda el precio final. Y el precio final salta de lo que valía la semana pasada, 56 pesos, la diferencia entre lo que vale en el mercado y lo que pone el Estado, aumenta 50% a 84 pesos la garrafa de 10 kilos. Repito, para los pobres, el gas esta semana no aumentó 32% promedio, como dice el ministro Aranguren, ni 40% tope, como dijo para los usuarios de gas natural en red. Aumentó 50%. Y esto también hace a la pobreza cero, señor presidente. Esta noche en Brotes Verdes, Noelia Barral Grijera nos adelanta lo que la semana que viene, lo que mañana va a ser el tema de todos los portales, de todas las noticias. La interpelación al ministro offshore, Luis Toto Caputo. Buenas noches, Barral Grijera. Buenas noches, Ale. Efectivamente, en poco más de 10 horas y media va a estar finalmente llegando Luis Caputo al Congreso. Recordemos que viene postergando hace 3 semanas su presentación. La oposición, ¿qué hizo? Aprovechó estas 3 semanas para redactar preguntas muy incisivas que le van a hacer mañana al funcionario. Tenemos un... ¿Las tenemos? Las tenemos, por supuesto. Vamos a contar cuáles son, vamos a contar cuáles van a ser las dificultades que va a encontrar Caputo para responderlas y cómo se está preparando el oficialismo para defenderlo. Lo coachearon a Toto, ¿verdad? Lo coachearon y va a estar muy rodeado de diputados y senadores que van a intentar contener lo que va a ser una interpelación virtual mañana en la comisión bicameral que controla la deuda externa, pero que se va a centrar mucho en las offshore. En un ratito, Noelia Barral Grijera, con las 5 preguntas que no puede contestar Luis Toto Caputo mañana en el Congreso y el equipo
los coaches que lo ayudaron a enhebrar un discurso respecto de lo que ya mostró la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos, que él fue propietario de una compañía offshore administradora de fondos que no declaró ante la Oficina Anticorrupción. Luciano Galup, nuestro hombre en el nuevo territorio de la política, en las redes y sus adyacencias, hoy nos viene a hablar, a raíz del brote de sarampión autóctono, el caso de sarampión autóctono que alarmó tanto a los padres aquí en la Argentina, nos viene a hablar de las falsas noticias, entre ellas las que agitan los antivacunas en Internet. Buenas noches, Galup. Hola, Ale, ¿cómo estás? Sí, vamos con el tema del caso de sarampión que se detectó. Lo que vamos a hablar es un poquito de noticias falsas y cómo circulan y cómo las redes aumentan la difusión de ese tipo de material. Vamos a hablar del tema de antivacunas y después traemos algo un poquito más freak, te diría, que son un grupo de gente importante que cree que la Tierra es plana. Si se quedan... ¿Cómo? Gente que cree que la Tierra es plana, que no es una pelota, sino que es chata y tienen una serie de teorías que acompañan esa afirmación. Eso se saldó en la época de Galileo. Sí, hace casi 2000 años, pero bueno, ellos reconstruyeron una forma de explicar que la Tierra es plana y dicen que la NASA nos engaña a todos con sus fotos satelitales. Notable. Glotones de la información basura, eso es lo que nos va a mostrar hoy Luciano Galup en ese nuevo territorio que son las redes para la política y también para la información, donde las falsas noticias muchas veces movilizan opiniones muy masivas y que inciden, vaya si inciden en la política. Antes de eso, nuestro informe central. Hoy les prometimos hacer un poco de periodismo simplemente y le preguntamos a todos los ministros con patrimonio offshore, con patrimonio fuera de la Argentina, si repatriaron esos fondos, esos ahorros que tenían afuera del país. ¿Por qué lo hicimos? Bueno, por la sorprendente declaración de este señor, de Juan José Aranguren. La plata afuera, de eso vamos a hablar hoy y nos vamos a detener bastante en un aspecto que Guido Di Tella definió con mucha precisión antes de ser canciller, hace muchos años. Un concepto que nos acercó Jorge Gallero, uno de los estudiosos de la fuga de capitales más prestigiosos de Argentina y del mundo. Lo que Aranguren desnudó cuando le respondió a nuestro colega Ernesto Tenenbaum en la radio que mantenía sus ahorros en el exterior porque todavía le falta confianza, lo que desnudó Aranguren es una práctica muy habitual en las clases dominantes y acomodadas de la Argentina. Tener sus ahorros a buen resguardo de sus compatriotas. Ya no se trata de lo declarado o no, porque, digámoslo, seamos francos, ver una declaración jurada de un ministro como Guillermo Dietrich, por ejemplo, un multimillonario que vive con vista al obelisco en una de las zonas más caras de la ciudad y que además es heredero de la concesionaria más grande de la Argentina, ver una declaración jurada suya de 6 millones de pesos argentinos, bueno, huele a contabilidad creativa o a ficción, pero así son nuestras reglas. Y la Oficina Anticorrupción acepta esas declaraciones y no hurga más en el patrimonio de los funcionarios. Ahora, lo notable es que incluso declarándolo, en Argentina no hace ruido que un ministro como Juan José Aranguren diga que tiene la plata en el exterior. Y el concepto que acuñó Di Tella en su momento y que Gallero trajo ahora a colación es el de país dormitorio. Los sectores más ricos de la Argentina, a diferencia de otras burguesías, de otros grupos capitalistas de países subalternos o de países con sus industrias en vías de desarrollo o de desarrollo medio, en otros casos impulsan el desarrollo nacional invirtiendo en su país. En Argentina no lo hacen. Toman a la Argentina como un país dormitorio. Les gusta vivir acá, les gusta que haya más o menos un contexto pacífico, que no haya que tener mansiones con alambrados electrificados y de púa, como pasa en capitales de Latinoamérica, todavía más desiguales que las nuestras. Les gusta que haya un nivel de cultura relativamente elevado, heredado todavía de las épocas de la buena escuela pública, pero no les gusta la Argentina para tener su plata. Lo consideran un país dormitorio, un lugar a donde estar
pero con su dinero a buen resguardo de sus compatriotas. Lo que empezó a pasar ahora, y muy curiosamente, es que esas prácticas se trasladaron al vértice del poder político. Y claro, sorprendidos en su buena fe, los ejecutores de la política pública, que siempre tuvieron su dinero en el exterior, se sobrecogen cuando uno les pregunta por qué lo siguen teniendo. Y terminan reaccionando como Aranguren en su sincericidio brutal, que dijo, después de 2 años y medio de ser ministro, que todavía no confía en el país, que todavía no está restablecida la confianza. La confianza, entonces, es el tema con el que abrimos este Brotes Verdes. La confianza es un arte ciega. No hay ningún radar que te ayude a llegar a ella. No hay ni una señal en las estrellas. Si esta noche es bella, no preguntes más. Eso tiene que ver con la confianza que hemos perdido en la Argentina. Tratando de explicar cada cosa que te rodea. Los argentinos vuelven a confiar en el país. Porque lo que estamos construyendo, como dijo María Eugenia, es confianza, que es una herramienta invisible, pero que recorre una sociedad. Y con esa confianza se agiganta, todo se acelera, esa esperanza se transforma en cosas concretas. Y la suma de personas creíbles y confiables hacen un país confiable. Yo no sé. ¿Para qué voy a traerlo? Hay un dicho, el que se quemó con leche de una vaca y llora. La confianza es clara y transparente, hecha de cristal, es el más bello de los puentes. Es un ave frágil y consciente. Si esta noche es bella, no preguntes más. No preguntes más. La confianza para algunos está restablecida y para otros no. Nosotros nos tomamos el trabajo de preguntarle a todos los ministros con patrimonio en el exterior si se les restableció la confianza y entonces hicieron distinto que Aranguren. Algunos nos respondieron que sí y otros que no. Vamos a verlo compartiéndolo con ustedes. El primero, el que más apareció en los títulos, en las páginas, en las webs, en las redes sociales, es Aranguren, por lo que respondió el otro día. ¿Repatrió esos ahorros? Fíjese, su patrimonio total declarado ante la Oficina Anticorrupción en julio del año pasado, 104 millones de pesos, 88 millones estaban afuera. Le preguntaron nuestros colegas, ¿lo repatrió? No, respondió, el que se quemó con leche ve una vaca y llora. Pero nosotros le preguntamos, además, después de eso, a todos los demás. ¿Y quién sigue en la lista de los grandes tenedores de fondos offshore, fuera del país, en el Gabinete Nacional? Este hombre, Gustavo Arribas, el director de la AFI, la Agencia Federal de Investigaciones, la ex-CIDE. Fíjense, de 126 millones de pesos, 108, casi 109 millones de él están en el exterior, un 86% de su patrimonio. A él le preguntamos, le preguntó Noé Barral Grijera a través de sus voceros, no respondió. Dijo que no tiene nada para responder a ese respecto. Seguimos en la lista porque, ojo, hay respuestas para todos los gustos, ¿eh? Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central. Sus voceros dijeron no tiene por qué comentarlo, ya entregará su declaración a la Oficina Anticorrupción en julio cuando le llegue su turno. Ahora, él tenía el 66% de su dinero en el exterior, el hombre encargado de custodiar el valor del peso. Una tarea que, dicho sea de paso, en los últimos 3 meses con la devaluación que hubo, bueno, por lo menos tuvo un tropezón. Los funcionarios del Banco Central, tanto él como Lucas Liach, que ahora lo vamos a ver en el siguiente slide, la siguiente placa, lo que dijeron es, nosotros mantenemos la misma cartera de inversiones que cuando asumimos, porque si vendemos, compramos, podríamos incurrir en un conflicto de intereses. Es atendible el argumento y no es el mismo que el de Aranguren, ¿eh? Hay que diferenciarlo. De Aranguren fue abiertamente no la traigo porque no quiero, porque es decisión mía y porque no tengo confianza en el país. Lo de Sturzenegger y lo de Lucas Liach, a quien vamos a ver ahora,
es distinto. Fíjense, igual Lucas Liach es una ínfima parte de su patrimonio el que mantiene en el exterior, 82.000 pesos de 6.300.000 pesos que declaró en la última declaración jurada, que triplicó su patrimonio de el año 2016 en pesos lo triplicó. ¿Cómo sigue la lista? Bueno, la lista continúa con Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda. Él la pasó mal cuando en España le preguntaron cómo viene a pedir inversiones acá a España si tiene un 83% de su patrimonio fuera del país. Bueno, lo que pudimos enterarnos por fuentes del mercado y fuentes de buena relación con él, es que en parte desde el año pasado repatrió ese patrimonio de 80 millones que tiene en el exterior, que tenía en el exterior Dujovne en el último corte. Ahora, sus voceros dijeron no va a hacer comentarios. El viceministro de Hacienda, que estuvo aquí en el segundo programa de Brotes Verdes, tuvo la gentileza de compartir con nosotros un cafecito, Sebastián Galliani, a él me refiero, es otro de los ministros con más patrimonio en el exterior. Y allegados a él nos respondieron que tampoco lo va a repatriar. De la misma manera que Aranguren, pero con un argumento de vuelta mucho más atendible que el de Aranguren. Galliani enseña en la Universidad de Maryland, tiene ahí una casa, por eso buena parte de su patrimonio está explicado allí. También tiene varios depósitos de plata en dólares en Estados Unidos, pero planea volver a Maryland cuando abandone la función pública. De hecho, su familia se quedó viviendo allá y él mantiene su nombramiento en Maryland, vino, bueno, a hacer su aporte y en todo caso cuando termine el gobierno, cuando termine su función en el gobierno, se volverá allá, así que no la va a repatriar, va a ser como Aranguren, pero con otro argumento. ¿A quién más le preguntamos? Bueno, le preguntamos también al ministro offshore, que tenía sus offshore no declaradas y por eso no figuran ahí en el patrimonio total de 124.200.000 pesos. Él tenía un 7% de su patrimonio en el exterior, 8,9 millones, no respondió la consulta de Brotes Verdes respecto de su patrimonio. Tampoco respondió su vice, el secretario de Finanzas, Santiago Bausili, que mañana va a estar junto a él en el Congreso defendiéndose de las críticas de la oposición. Estamos hablando de millones de pesos, El patrimonio total de Bausili también, la verdad que tiene gusto a poco, tratándose de un hombre que manejó carteras multimillonarias en dólares en JP Morgan y en el Deutsche Bank. Bueno, él igual tiene un respetable 14% de su patrimonio en el exterior. No respondió a las consultas que le hicimos a través de su vocera del Ministerio de Finanzas y también a su cuenta de mail personal que habitualmente responde, en este caso no lo hizo. ¿Quién más tiene patrimonio en el exterior? Vean ustedes, acá hay una respuesta distinta. Mario Quintana, el vicejefe de gabinete, el año pasado cuando declaró de sus 64 millones de pesos, un 10% estaba en el exterior. Respondieron voceros de la jefatura de gabinete. Sí, repatrió sus fondos Quintana. Ya tiene todo su patrimonio acá. Ustedes lo que están viendo es casi toda la plana mayor del equipo económico, salvando a Lopetegui, salvando a Dietrich, salvando a algunos que no tuvieron el año pasado en su declaración fondos fuera del país, fondos declarados pero fuera del país. Pero la naturalidad con la que Aranguren habla de tener plata fuera del país también da cuenta de lo ajeno que le resulta la situación de quien no puede sacar la plata del país porque ni siquiera lo imagina o no sabe el mecanismo. Cuando ministros, secretarios, funcionarios de la administración Cambiemos defienden su derecho a tener dinero fuera del país, olvidan quizás que apenas 1 millón de argentinos de los 44 millones alguna vez tuvieron o tienen relación con una cuenta o un patrimonio afuera. Es el top de la pirámide, es la cúspide del ingreso social. Y bueno, de ahí esa incomodidad a la hora de hablar de estos patrimonios, que la verdad resulta alucinante que un ministro diga en un país que no tiene confianza para traer su plata al país. Vean, en otros países, estoy hablando de países muy disímiles, países como Islandia, Pakistán, Perú, los presidentes, los primeros ministros, los ministros, España, que tuvieron protagonismo en informes como Panama Papers, o sea que aparecieron fondos offshore que no tenían declarados, tuvieron que renunciar. Pero además protagonizaron escándalos porque su gente no entendía cómo tenían plata afuera.
Más allá de que no la tuvieran declarada, que es la ilegalidad por la cual en muchos casos los procesaron, los investigaron, los sancionaron. Hay una sanción política en otros países para los funcionarios que no confían en su propia administración. Eso es algo que curiosamente en Argentina no pasa. Vean estas noticias, son de los últimos 2 años desde que estalló el escándalo Panama Papers. Este hombre, Juan Manuel Soria, era un superpoderoso de la gestión Rajoy y tuvo que renunciar como ministro de Industria del Partido Popular apenas salió que había tenido muchos años atrás una empresa en paraísos fiscales. ¿Quién más? Bueno, les decía, Islandia, Pakistán. En esos países las renuncias fueron inmediatas y estamos hablando de sistemas políticos muy diferentes entre sí. Bueno, en el caso de Islandia, imagínense ustedes, ¿no? Para la ética escandinava resultó incomprensible, disparatado, y allí cayó. Y en el caso de Pakistán, bueno, tardó como 1 año y pico, pero el año pasado, a 1 año y pico de aparecer en los Panama Papers, bueno, este hombre también tuvo que renunciar. Un caso para reflexionar un poco, pero además para vertir un poco de información pública, la verdad, que nos va a llegar oficialmente en julio cuando los ministros tengan que hacer sus presentaciones ante la Oficina Anticorrupción, pero que además, en este caso nosotros lo que hicimos fue preguntarles, simplemente, como hicieron con Aranguren. Nadie dio una respuesta tan brutal. En favor de Aranguren hay que admitir, estaba al aire, fue en seco la pregunta. Hay que ver qué pasaba con los demás si no tenían tiempo para pensarla. Pero por lo menos algunos respondieron. Algunos repatriaron y lo aislaron, lo dejaron solito al ministro de Energía. Otros dicen que no tienen ninguna explicación que dar y otros directamente no responden. El que va a tener que responder mañana, sí o sí, porque lo demoró todo lo que pudo, pero al final llegó el día, es Luis Caputo, el ministro offshore. Y él fue coacheado durante las últimas 2 semanas en una especie de curso intensivo para ver qué es lo que le tiene que decir mañana a los diputados. Lo informa Noelia Barraglijera. Así es, Ale. Bueno, decíamos, en poco más de 10 horas va a estar presentándose Luis Caputo en la Comisión Bicameral de Control de la Deuda Externa, pero no es sobre deuda, sobre el tema principal el que va a tener que responder. ¿Por qué? Porque vinieron surgiendo en estos últimos meses varias novedades sobre sus vinculaciones con empresas offshore. Por eso, por un lado, aprovechó estas 3 semanas entre que el jefe de gabinete de Marcos Peña confirmó que Luis Caputo iba a ir al Congreso y su efectiva presentación para prepararse con la directora nacional del discurso, con Julieta Herrero, y con Alejandro Rosichner, que trabaja en la misma dependencia. ¿Este quién es? Este es Alejandro Rosichner, y recién veíamos a Julieta Herrero, directora nacional de discurso. No hay muchas fotos públicas que la muestren. Es una funcionaria de muy bajo perfil, pero que se dedica justamente a entrenar a los funcionarios para desafíos como el que va a enfrentar mañana Luis Caputo. Es un funcionario que no habla habitualmente y muchísimo menos con dirigentes de la oposición como los que va a tener enfrente mañana, así que estuvo preparándose, sobre todo intentando también juntar respuestas para enfrentar las preguntas de diputados y senadores. A Rosichner no tengo el gusto, la verdad que me gustaría charlar con él de música, sé que es bajista, pero a Julieta Herrero me parece que la conocí, tiene despacho en el primer piso de La Rosada. Efectivamente. Ahí del presidente. Ahí nomás. O sea que lo consideran un asunto sensible. Bueno, Cambiemos considera en general a la comunicación política, a la comunicación estratégica como un tema fundamental incluso de su campaña electoral. No es menor la parada que va a enfrentar mañana Luis Caputo. Yo te decía hace un rato, una virtual interpelación. ¿Por qué? Porque obviamente van a estar todos allí presentes, como en un partido de fútbol, te diría. Van a estar los defensores, van a estar los atacantes y va a haber, por supuesto, un árbitro intentando mediar
en ese partido de fútbol. Por un lado, al ataque... Acordate cómo se dicen los equipos de fútbol, yo no lo sé hacer, pero vos sos más futbolero. No tengo idea, pero al ataque van a estar Marco Labaña por el Frente Renovador, que va a ir acompañado de Felipe Solá, que es una de las espadas en la Cámara Baja, retóricamente hablando. Va a estar también Rodolfo Tailiade y Axel Kicillof, los dos diputados del Frente para la Victoria. Enfrente van a tener a Eduardo Amadeo, Juan Carlos Marino, Luciano Las Pinas, diputados de la Alianza Cambiemos. ¿Y quién va a estar intentando mediar entre estos dos grupos? Bueno, el presidente de la comisión bicameral es José Mayans, ahí lo vemos vestido de árbitro, un árbitro a la vieja usanza, ¿no? Vestido todo de negro, sí. Veíamos ahí un angelito y un diablito que intentarán aconsejarlo. Por un lado vemos a Miguel Pichetto, jefe del bloque que integra José Mayans, y por el otro lado vemos a Gildo Infran, gobernador de la provincia y referente político de Mayans, que van a estar intentando también incidir. Hasta esta noche lo que estaba definido... Entonces esos bombean para el lado de los del gobierno. Bueno, vamos a ver para qué lado bombean, porque Mayans es un senador del bloque de Pichetto, pero le ha traído más de un dolor de cabeza a Miguel Pichetto. Un rebeldón. Un rebeldón. No ha querido votar, por ejemplo, la tasa de los créditos Argenta, de la que tanto hemos hablado, esa tasa del 24%. El gobierno intentó sacarla por ley y Mayans fue uno de los que dijo que no, y por eso terminó teniendo el presidente Mauricio Macri que sacarla por otra vía. Te decía... El tridente ofensivo. El tridente ofensivo. Sí. Hasta esta noche lo que está definido es que Mayans va a permitir no solo preguntas, sino también repreguntas, que era algo que estaba en duda, porque permitirle la repregunta a los diputados y a los senadores pone en una posición un poco más compleja a Caputo. Van a estar permitidas las repreguntas, al menos así me lo confirmaron esta noche fuentes de la comisión bicameral, y vamos a ver cuáles son las preguntas que van a tener que enfrentar el ministro de Finanzas. Las más difíciles. Las más difíciles. Anótelo, ministro, ahí le damos el machete. Le damos... Es como el resumen Lerú, para los más grandes, o los resúmenes que se vendían del siglo XXI. Lerú, una sota se te cayó. Sí. Vamos a ver la primera pregunta que va a tener que responder Luis Caputo. La Comisión de Valores de Estados Unidos le van a preguntar: ¿miente cuando dice que usted era el principal accionista de el fondo Princess, de uno de los fondos offshore que salieron a partir de las revelaciones de los Paradise Papers? Ya se está haciendo mala sangre, Caputo. Mira la cara. Y si la comisión miente, ¿usted lo puede demostrar? Bueno, esa es una de las preguntas que le van a hacer a Luis Caputo. Vamos a ver la siguiente. En general, todas vinculadas con las offshore. ¿Quiénes son los dueños de Noctua y Princess International? Estas dos offshore que aparecieron publicadas justamente a partir de la filtración de datos Paradise Papers. Noctua, una empresa que él admitió haber tenido vinculación, pero insiste Luis Caputo, él no es el dueño ni de Noctua ni de Princess International. Bueno, la oposición le va a preguntar, ¿y entonces quiénes son los dueños de estas dos offshore? Vamos a dar la tercera pregunta que le van a hacer al ministro mañana en la bicameral de control de la deuda. ¿El dinero de qué familiares y amigos manejó Alto Global Fund? ¿Te acordás, Ale, cuando salió la revelación de este fondo? Sí. Él le respondió al diario La Nación, era un fondo para Friends and Family. Friends and Family. Exactamente. Sí, buenísimo. Bueno, eso es lo que quiere saber entonces la oposición. ¿Quiénes son esos Friends and Family que invirtieron en ese fondo para que Luis Caputo maneje sus inversiones? Hay un family que es muy friend del presidente, que es Nicky Caputo. Nicolás Caputo, efectivamente amigo de toda la vida del presidente desde primer grado. Ese es Friends and Family, las dos cosas. Las dos cosas, porque es primo hermano del ministro de Finanzas. Vamos a ver la siguiente pregunta que va a tener que responder mañana el ministro. ¿Qué familiares o socios son además tenedores de bonos que formen parte del acuerdo con los holdouts? Es algo que también la oposición está mirando muy en detalle. ¿Cuál fue el acuerdo con los holdouts? Si puede mostrar los papeles y si hay familiares de Luis Caputo que sean tenedores de bonos que forman parte de ese acuerdo con los fondos buitre, que fue una de sus primeras gestiones al llegar al Ministerio de Finanzas. Y creo que tenemos una más de las preguntas que le va a hacer mañana la oposición. Ya cada vez más estresada. ¿A
quién le vendió... En cualquier momento se saca del saco. ¿A quién le vendió sus participaciones accionarias durante los 6 meses anteriores a ser designado funcionario? Estas son cuestiones que siempre están en la mira porque hay que ver cómo son manejadas después esas participaciones. ¿Quién me mandó a esto? ¿Por qué no vuelvo a la Champions League? Debe estar pensando el ministro, ¿no? Bueno, mañana va a estar allí ante los senadores, los diputados. ¿Sabes cuántos diputados de Cambiemos se ofrecieron a acompañarlo? ¿Cuántos? 50. Son 20 nada más los integrantes de la comisión y entre esos 20 hay, por supuesto, integrantes de la oposición. Sí. Bueno, además de esos 20, creen ya que la sala va a quedar chica porque 50 diputados de Cambiemos se ofrecieron a estar presentes durante la reunión para blindar de alguna manera su ministro de Finanzas. Ya sé que un diputado, por ejemplo, José Ignacio de Mendiguren, va a ir y le va a hablar no de su patrimonio offshore, de su rol como administrador y demás, sino le va a preguntar cómo hacemos para pagar la deuda que está tomando. Bueno. Porque la verdad, si uno hace la relación deuda-PBI, todavía no le da tan alta, pero la semana pasada empezaron a calcular la relación pago de intereses sobre exportaciones, que es otra forma muy atinada de medir el peso de la deuda externa, o sea, cuántos dólares podés generar vos con exportaciones para pagar los servicios de la deuda que tomaste antes, y bueno, ese ratio, esa relación da cada vez peor, porque Argentina exporta cada vez menos y cada vez tiene que pagar más intereses. Ese es el tema principal de la comisión. La bicameral es justamente de control de la deuda. Lo que pasa es que hace tantos meses que vienen saliendo estas noticias vinculando a Luis Caputo con los fondos offshore que muchos opositores se van a centrar en eso. Va a estar también Mirta Tundis en la reunión, no es integrante de la comisión, pero pueden preguntar y seguramente se va a centrar en el FGS, que es otro de los temas que aparecen vinculados a Luis Caputo. Noelia Oral Grigera, ahora nos vamos a meter con Luciano Galup en las fake news, las noticias basura que se apoderan de las redes y empiezan a circular, en algunos casos torciendo la opinión pública respecto de determinadas cosas. En un día y en una semana en la cual un escándalo muy sensible vinculado a acosos y abusos sexuales de menores de edad está siendo tratado de manera muy irresponsable por la mayoría de los medios de comunicación, nosotros que no tenemos información a ese respecto responsable y debidamente chequeada, preferimos no ponerles a ustedes un videograf de escándalo y abusos para que se queden ahí y suba el rating. Acá hacemos periodismo verdadero.